No tengo suficiente dinero. Las palabras fueron apenas un poco más altas que un susurro, pero atravesaron el supermercado Henderson como una navaja. Grace Mitchell estaba de pie en la caja registradora, con las mejillas ardiendo y las manos temblorosas mientras abrazaba con fuerza un cartón de leche contra su pecho. Su hija, Emma, de solo 4 años, se aferraba a la pierna de su madre, con los ojos verdes fijos en el cartón de leche y los labios pequeños secos y agrietados. Betty, la cajera, dejó escapar un suspiro de cansancio y ya se disponía a coger el cartón de leche. Lo siento, repitió Grace, esbozando una sonrisa que no sentía. Déjeme devolverla. Fue entonces cuando alguien detrás de ella habló. No lo haga. Toda la fila se quedó en silencio. La voz del hombre era tranquila, grave y llena de autoridad. El traje gris carbón que vestía valía más que toda la tienda. Ojos gris acero, ojos que habían visto al miedo inclinar la cabeza ante ellos. Marcus Blackwood lo había estado observando todo. El cartón de leche, la pequeña niña rubia, la forma en que la madre apartaba la cara para que su hija no viera las lágrimas que se le escapaban. Dio un paso adelante lentamente y en ese momento, nadie en la tienda entendió por qué este hombre poderoso, el hombre que era dueño de la mitad de la ciudad de Boston, miraba fijamente un cartón de leche que costaba $3, como si fuera más importante que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Quédate conmigo hasta el final del video, porque lo que hace a continuación por esa madre y esa niña dejará a toda la sala en silencio y cambiará 3 vidas para siempre. Si crees en el poder de la bondad, toca el corazón y comparte esta historia. No olvides suscribirte al canal para no perderte historias que llegan al corazón como esta. Ahora, comencemos. Marcus Blackwood se dirigió hacia la caja con pasos lentos pero decididos. Cada paso parecía espesar el aire dentro del supermercado hasta que se sentía casi sólido. Grace instintivamente dio un paso atrás. Era el reflejo de una mujer que había aprendido desde hacía mucho tiempo a mantener la distancia con los hombres poderosos, pero él no la miró. Esos ojos gris acero se detuvieron en el cartón de leche que Betty tenía en las manos. El cartón que el cajero estaba a punto de apartar. Marcus metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de su traje, y por un breve instante, toda la tienda pareció contener la respiración. Nadie sabía lo que ese hombre estaba a punto de hacer, pero lo que sacó no era lo que nadie esperaba. Era una cartera de cuero negro, vieja y gastada. Las esquinas estaban desgastadas por el paso del tiempo. No pegaba con el traje caro que llevaba, como si procediera de otra vida, de otro hombre. Marcus la abrió, sacó un billete de $100 y lo dejó con cuidado sobre el mostrador. El billete yacía allí, liso y silencioso. Sin embargo, el sonido que produjo en aquella habitación fue más fuerte que cualquier trueno. Betty se quedó con la boca abierta, con la mano aún suspendida sobre el cartón de leche. Miró fijamente el billete, luego al hombre, y luego volvió a mirar el billete, como si no se fiara de sus ojos. «Paga todo por ella», dijo Marcus, con voz baja y clara. «Quédate con el cambio». El silencio se apoderó del mercado de Henderson, tan denso que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Tyler, el adolescente de 17 años que estaba detrás de ellos con una bebida energética en la mano, había levantado su teléfono sin darse cuenta. La pantalla lo estaba grabando todo, pero él no se dio cuenta. Sus ojos se nublaron al llenarse de lágrimas. Un anciano al final de la fila, un hombre solitario con cajas de comida congelada para una cena para uno, apartó la cara y se secó rápidamente el rabillo del ojo con el dorso de la mano. Grace se quedó allí paralizada como una estatua. No podía moverse, no podía hablar, ni siquiera podía respirar. Su mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. $100. Eso era casi un día completo de trabajo agotador en la fábrica, o más de 5 días de compras si era cuidadosa. Eso era 2 semanas de alquiler. Eso era comida para Emma durante todo un mes si lo estiraba lo suficiente. Y este desconocido lo había dejado allí como si no fuera nada. Emma miró a su madre y luego al hombre alto con el traje a medida. Una niña de 4 años no entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir que algo importante había cambiado. La tensión en el aire se había aliviado y su madre ya no temblaba. Betty fue la primera en recuperarse. Con manos temblorosas, la cajera de 55 años comenzó a escanear de nuevo los artículos de Grace.
El pitido constante del escáner resonó en el sagrado silencio de la tienda. Pan, mantequilla de maní, pasta y por último, la leche. El cartón que costaba $349, el que casi le habían quitado. El total es $18,73, dijo Betty con voz temblorosa. Cogió el billete de $100, lo introdujo en la caja registradora y contó el cambio. $827. Lo puso todo en manos de Grace junto con la bolsa de la compra y el recibo. Pero Grace seguía allí de pie, mirando el dinero como si fuera un milagro. Levantó la vista, con los ojos verdes llenos de lágrimas, y se encontró con la mirada gris acero de Marcus. Y en ese instante, vio algo que le oprimía el corazón. Detrás de esa apariencia fría y autoritaria, había dolor. Un dolor que parecía antiguo, un dolor profundo, como si este hombre viera a otra persona en su lugar, alguien a quien había perdido hacía mucho tiempo. Grace sacudió la cabeza, como si acabara de despertar de un sueño. Miró el dinero que tenía en las manos, luego al desconocido, y la dignidad que había guardado durante tantos años se apoderó de ella de golpe. Había soportado muchas cosas en la vida, pero nunca había sido el tipo de mujer que aceptaba limosnas. «Señor», dijo Grace con la voz temblorosa, pero tratando de mantenerla firme, «no puedo aceptar este dinero. Es demasiado. No puedo». Dio un paso adelante, extendió la mano e intentó devolverle los $81 de cambio a Marcus, pero él no los aceptó. Se limitó a quedarse allí de pie, con esos ojos gris acero fijos en ella y una expresión que Grace no sabía definir. No era lástima, ni arrogancia, sino comprensión, una comprensión tan profunda que parecía casi imposible. Viniendo de un hombre que era un completo desconocido, ¿sabes lo que veo cuando te miro de pie en esa caja registradora?, preguntó Marcus, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. Grace se quedó en silencio, sin saber qué decir. «Veo a mi madre», dijo él. Las palabras cayeron entre ellos como piedras, pesadas y llenas de significado. Toda la tienda pareció detenerse. Preguntó Marcus, bajando la voz casi en un susurro. Grace se quedó en silencio, sin saber qué decir. «Veo a mi madre», dijo él. Las palabras cayeron entre ellos como piedras, pesadas y llenas de significado. Toda la tienda pareció dejar de respirar de nuevo. Betty se quedó detrás del mostrador, con la mano presionada contra el pecho, las lágrimas ya comenzando a rodar por sus mejillas. Tyler bajó el teléfono, olvidando que todavía estaba grabando. El anciano al final de la fila se dio la vuelta, con los hombros temblando en silenciosas oleadas. «Mi madre estuvo una vez donde tú estás ahora», continuó Marcus, con la voz distante, como si se sumergiera en un recuerdo de hacía mucho tiempo. «Aquí mismo, en esta tienda. Hace 30 años, cuando yo solo era un niño de 6 años, ella estaba en la caja registradora contando cada moneda, tratando de averiguar si tenía suficiente para comprarme leche». Hizo una pausa y Grace notó que apretaba la mandíbula, como si estuviera conteniendo algo feroz que quería salir. No tenía suficiente. Marcus continuó, con voz más baja, y nadie la ayudó. Tuvo que dejar la leche y sacarme de la tienda. Sus ojos no se apartaron de Grace. Recuerdo que ella apartó la cara, igual que tú hace un momento, para que yo no la viera llorar. Grace sintió un nudo en la garganta. Miró al hombre poderoso que tenía delante, el hombre que era dueño de la mitad de la ciudad de Boston, y por primera vez no vio el traje caro ni los ojos fríos. Vio a un niño de 6 años junto a su madre en un supermercado, sediento de leche, viendo llorar a su madre. «Mi madre tenía 3 trabajos», continuó Marcus, con una voz que parecía más dirigida a sí mismo que a Grace. Limpiaba oficinas por la mañana, servía mesas en una cafetería al mediodía y cosía en casa por la noche. Tragó saliva, como si las palabras tuvieran peso. Dormía 4 horas cada noche. Nunca se quejó, ni una sola vez. Miró directamente a los ojos de Grace. Ella merecía que alguien la ayudara, pero nadie lo hizo. Y juré que si alguna vez tenía el poder, nunca dejaría que otra madre se enfrentara a la elección entre su dignidad y las necesidades de su hijo. Grace sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas antes incluso de darse cuenta de que estaba llorando. Bajó la mirada hacia Emma, su pequeña hija, que seguía aferrada a su pierna, con los ojos muy abiertos y mirando al desconocido con curiosidad y una especie de asombro.
No me debes nada, dijo Marcus, suavizando la voz. No tienes que devolverme nada. Dejó que las palabras calaran, con suavidad, pero con firmeza. Lo único que quiero es que aceptes esta ayuda. No por mí, sino por tu hija. Porque todos los niños merecen ver a su madre sonreír en lugar de preocuparse. Se produjo un largo silencio entre ellos. Grace sostuvo la mirada gris acero de Marcus, y por primera vez en muchos años, sintió algo que creía haber perdido para siempre. Conexión, comprensión por parte de un desconocido, y sin embargo, un desconocido que de alguna manera entendía su dolor más que nadie que hubiera conocido jamás. No habló. Solo asintió ligeramente con la cabeza, y eso fue todo lo que Marcus necesitó. Marcus bajó la mirada, y por primera vez, se fijó realmente en la pequeña niña que se aferraba a la pierna de su madre. Emma estaba allí de pie, con su cabello rubio dorado ligeramente despeinado. Sus grandes ojos verdes se alzaron hacia él con una mirada que era a la vez curiosa y tímida. Marcus sintió un nudo en el pecho al ver los labios agrietados y secos de la niña, y la forma en que no dejaba de mirar el cartón de leche en la bolsa de la compra, como si temiera que desapareciera. Respiró hondo y luego se arrodilló lentamente. La rodilla de su traje de $3,000 tocó el viejo y polvoriento suelo de linóleo, pero a Marcus no le importó. Se inclinó hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Emma, y a esa distancia su rostro se suavizó de una manera que nadie en la tienda hubiera imaginado posible. ¿Cómo te llamas, pequeña?, le preguntó. Su voz era tan suave que casi no se reconocía. Emma se encogió, escondiéndose detrás de la pierna de su madre, pero aún así se asomó para mirarlo. Emma, susurró, con una voz tan pequeña como la de un ratón. ¡Emma! Marcus sonrió y esa sonrisa cambió todo su rostro. Las duras líneas de su frente se suavizaron y el gris acero de sus ojos perdió su frialdad, captando una luz cálida que creía haber enterrado 15 años antes. Es un nombre muy bonito. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de la tienda de comestibles? Emma negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos fijos en él. El pasillo de la leche, dijo Marcus, fingiendo ser serio. ¿Sabes por qué? Porque la leche ayuda a las niñas pequeñas como tú a crecer fuertes, inteligentes y valientes. Y creo que tú vas a hacer las tres cosas. Emma soltó una suave risita. Un sonido claro que resonó en el silencio de la tienda, como campanas de viento en una mañana de primavera. Betty, Tyler y el anciano al final de la fila sintieron que algo dentro de ellos se aligeraba al oír esa risa. Incluso Grace no pudo evitar esbozar una sonrisa, aunque las lágrimas aún se aferraban a sus mejillas. Entonces, Emma soltó de repente la pierna de su madre y dio un pequeño paso adelante, colocándose justo delante de Marcus. Ladeó la cabeza hacia un lado y lo miró con esa mirada que solo tienen los niños. Una mirada sin juicios, sin miedo, solo con pura curiosidad. ¿Eres un ángel?, preguntó Emma. La pregunta dejó a Marcus paralizado. Miró a la niña de 4 años que tenía delante, y algo en lo más profundo de su pecho se rompió. Habían pasado 15 años desde la muerte de su madre, 15 años construyendo su imperio con crueldad y poder, 15 años olvidando lo que se sentía cuando alguien lo miraba sin miedo, sin codicia. Y ahora una niña de 4 años con los labios agrietados y el pelo rubio revuelto le preguntaba si era un ángel. Marcus se rió, una risa auténtica que brotó desde lo más profundo de su pecho, un sonido que incluso a él le sorprendió al salir de su garganta. No, pequeña, dijo con voz cálida y suave. No soy un ángel, solo soy alguien que recuerda lo que se siente al necesitar ayuda. Emma asintió con la cabeza, como si esa respuesta tuviera mucho sentido. Marcus se levantó lentamente y cuando se volvió hacia Grace, su expresión volvió a ser seria, pero ya no fría como antes. Metió la mano en el bolsillo interior y sacó una tarjeta de visita que le entregó. Escúchame con atención, dijo en voz baja, de modo que solo Grace pudiera oírlo. Mañana por la mañana, ve a Callahan Construction, en la Quinta Avenida. Pide hablar con James Callahan y dile que te envía Vincent. Necesitan a alguien que se encargue de la planificación y las facturas. El sueldo es fijo y el horario se adapta al colegio de un niño pequeño. Grace miró la tarjeta que tenía en la mano y luego lo miró a él con ojos llenos de duda. ¿Por qué?, preguntó con voz áspera. Ni siquiera sabes quién soy. ¿Por qué haces todo esto? Marcus la observó durante un largo momento. Luego miró a Emma, la niña de 4 años que volvía a agarrarse a la pierna de su madre,
y lo miraba con ojos claros y sin reservas. Porque toda madre merece dormir tranquila, dijo, sabiendo que mañana todo estará solucionado. Dejó que las palabras calaran. A las 9 de la mañana. No llegues tarde. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Grace allí de pie, con la tarjeta de visita temblando en su mano y una frágil amenaza de esperanza por primera vez en tantos años oscuros, que comenzaba a brillar en su corazón. 24 horas antes de ese fatídico momento en el supermercado Henderson's, Grace Mitchell estaba sentada en la oficina del gerente de la fábrica Textile Riverside, tratando de comprender lo que le acababan de decir. La habitación era pequeña y estrecha, iluminada por luces fluorescentes parpadeantes, y olía a café frío y rancio. El gerente se sentó frente a ella, con una expresión de disculpa en el rostro, pero sus ojos no dejaban de desviarse. Recortes presupuestarios, dijo con voz monótona, como si hubiera repetido la misma frase docenas de veces ese día. La empresa se está reestructurando. El último en llegar es el primero en irse. ¿Lo entiendes, Grace? No se trata de tu rendimiento. Grace se quedó allí sentada con las manos en el regazo. Apretaba los dedos con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Llevaba 2 años trabajando allí. 2 años de pie, 12 horas al día, junto a ruidosos telares. 2 años respirando polvo de tela hasta que le ardían los pulmones cada noche. 2 años de turnos agotadores solo para llevarse a casa $14 la hora, sin seguro médico ni vacaciones pagadas. Y ahora todo acababa con un sobre rosa y 2 semanas de indemnización. $1,344. Eso era todo lo que valían sus 2 años de trabajo. Cogió el sobre con las manos entumecidas, se levantó y salió de la oficina sin decir nada. Pasó por delante de la familiar fila de máquinas de tejer donde sus compañeros seguían trabajando. Algunos la miraron con simpatía, otros bajaron la cabeza y la evitaron, como si su mala suerte fuera contagiosa. Empujó la puerta y salió. El sol de la tarde de octubre le dio en los ojos, brillante e implacable. El aparcamiento de los empleados estaba casi vacío. Su Honda Civic de 2009 estaba en la esquina más alejada. La pintura plateada se había deslucido con el tiempo. Tenía una abolladura en la puerta del lado del conductor que no podía permitirse arreglar. Grace abrió la puerta del coche, se deslizó en el asiento del conductor y cerró la puerta. Luego se quedó allí sentada. Durante los primeros 10 minutos, no hizo nada. Miró fijamente la pared de ladrillos grises de la fábrica, el lugar al que nunca volvería. Entonces la golpeó como un maremoto que no podía detener. La desesperación brotó desde lo más profundo de su pecho y se derramó en sollozos. Grace se inclinó sobre el volante y lloró. Lloró por el trabajo que acababa de perder. Lloró por las facturas que no había pagado. Lloró por el alquiler que debía pagar en 2 semanas. Lloró por Emma, su pequeña, su hija de 4 años, que no sabía que su madre acababa de perder su única fuente de ingresos. Lloró hasta que le dolió el pecho, hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando Grace regresó a su pequeño apartamento estudio, el cielo ya se estaba oscureciendo. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, en un barrio que no era precisamente seguro, donde $850 al mes era el alquiler más bajo que había podido encontrar. La señora Patterson, la amable vecina de 65 años, había cuidado de Emma todo el día. Cuando Grace recogió a su hija, intentó sonreír y besó la frente de Emma como si nada hubiera pasado. Emma rodeó con sus brazos el cuello de su madre, y su dulce aliento calentó la mejilla de Grace. «Mamá, tengo hambre», dijo Emma con voz clara e inocente. «¿Puedo cenar ya?» Grace la llevó a la cocina, la sentó en su silla habitual junto a la pequeña mesa de madera y abrió la nevera. La luz de la pequeña bombilla que había dentro le iluminó el rostro, y Grace vio lo que había intentado no pensar en todo el día. La nevera estaba casi vacía. Medio tarro de mantequilla de cacahuete, 2 rebanadas de pan, algunas verduras un poco marchitas y nada de leche. No quedaba ni una gota de leche para Emma, una niña que necesitaba calcio para crecer, una niña que había bebido leche todos los días desde que la destetaron. «Mamá», llamó Emma desde detrás de ella, «¿dónde está mi leche? Tengo sed». Grace se quedó allí de pie, con una mano en la puerta de la nevera y la mirada fija en el espacio vacío del interior. Respiró hondo, tragó saliva y se volvió hacia su hija con una sonrisa forzada. «Mañana te compraré leche»,
Mi dulce Emma, le dijo, te lo prometo. Esa noche, después de que Emma se durmiera profundamente, Grace se sentó sola en el desgastado sofá, mirando fijamente la oscuridad y haciendo cálculos. $1,712. Eso era todo el dinero que le quedaba en la cartera. El alquiler vencía en 2 semanas. La factura de la luz seguía sin abrirse sobre la mesa de la cocina. La cita con el médico de Emma era el viernes y la niña necesitaba leche. Grace no pudo dormir esa noche. Se acostó en la cama con los ojos bien abiertos, mirando fijamente el techo descascarillado, preguntándose qué haría a continuación. Pensó en conducir hasta la entrevista, pero el depósito del Honda estaba completamente seco y no tenía ni un solo dólar para gastar en gasolina. El autobús era su única opción. No sabía que en menos de 24 horas su vida cambiaría por completo gracias a un cartón de leche que costaba $349 y a un desconocido en un supermercado. La vida de Grace Mitchell nunca había sido fácil. Si alguien le preguntara por su infancia, no sabría por dónde empezar, porque los recuerdos felices eran muy pocos, demasiado débiles en comparación con las cicatrices que el destino había grabado en su espíritu. Su madre murió cuando Grace solo tenía 7 años. Cáncer de mama, una cruel enfermedad que se llevó a la mujer más dulce que Grace había conocido en solo 6 meses desde el día del diagnóstico. Grace aún recordaba el último día con su madre en el hospital, tan claramente como si estuviera sucediendo ahora. La forma en que su madre le cogía la mano con sus dedos delgados y pálidos. La forma en que la voz de su madre se reducía a un débil susurro. Sé fuerte, Grace. Sé siempre fuerte, pase lo que pase. Grace intentó ser fuerte. Lo intentó durante los últimos 20 años, pero a veces incluso la fuerza tiene sus límites. Después de la muerte de su madre, su padre cambió por completo. Recurrió al alcohol como una forma de huir del dolor de perder a su esposa, y cuanto más bebía, más se alejaba de su hija. Grace recordaba las noches en las que se acurrucaba en su habitación, escuchando las botellas golpear la pared y los insultos brotar de la sala de estar. Recordaba la forma en que su padre la miraba con ojos vacíos, como si fuera una extraña, como si no existiera. Entonces, una mañana, cuando Grace tenía 10 años, se despertó y descubrió que su padre se había ido. Se marchó sin dejar ninguna nota, sin llamar, sin dar ninguna señal de que alguna vez se hubiera preocupado por la pequeña hija que había dejado atrás. Grace fue enviada a vivir con su abuela, una mujer viuda que vivía en una pequeña casa a las afueras de Boston. Su abuela quería a Grace con todo su corazón, y durante los siguientes 7 años se convirtió en su madre, su padre y su mejor amiga. Le enseñó a cocinar, le enseñó a coser, le enseñó que, por muy difícil que se pusiera la vida, siempre había esperanza. Pero el destino volvió a golpear a Grace, asestándole un golpe que no vio venir. Su abuela murió de vejez cuando Grace solo tenía 17 años, pocos meses antes de graduarse en el instituto. Una vez más, Grace se quedó sola en el mundo, sin familia, sin parientes, sin nadie en quien apoyarse. Tuvo que valerse por sí misma durante su último año de instituto, estudiando mientras trabajaba a tiempo parcial en restaurantes de comida rápida solo para poder seguir adelante. Cuando Grace conoció a Ryan Peters a los 21 años, pensó que la vida por fin había decidido sonreírle. Ryan era guapo, divertido y sabía exactamente cómo hacerla sentir amada. Se casaron después de solo 6 meses de noviazgo y Grace quedó embarazada de Emma poco después de la boda. En esos primeros meses, creyó que por fin tenía la familia que siempre había anhelado. Pero Grace se equivocaba. Ryan tenía un secreto que ocultó hasta que fue demasiado tarde. Era adicto al juego. Las noches en las que decía que trabajaba horas extras eran en realidad noches que pasaba en casinos clandestinos, apostando dinero que no tenían. Cuando Grace estaba embarazada de 7 meses, descubrió la verdad cuando los cobradores de deudas llamaron a la puerta de su apartamento. Ryan había pedido prestados $47,000 de fuentes no oficiales, y toda esa deuda estaba a nombre de Grace porque él había falsificado su firma. Esa noche, cuando Grace se enfrentó a su marido, Ryan la golpeó, le dio un puñetazo en la cara, la empujó al suelo, luego salió por la puerta y no miró atrás. Grace yacía allí, con una mano sosteniendo su vientre embarazado y la otra cubriendo el moretón en su cara, y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas.
Ryan desapareció cuando Emma solo tenía 6 meses, dejando a Grace con una montaña de deudas y una niña pequeña que necesitaba cuidados. Durante los últimos 3 años, Grace había trabajado sin descanso para pagarlas. Los $47,000 originales se habían reducido a 31,000, pero con un salario de $14 la hora, sabía que le llevaría muchos años más salir de ese agujero financiero. Y ahora, sin trabajo, con la nevera vacía y su hija necesitando leche, Grace sentía como si el destino la estuviera poniendo a prueba de nuevo. Pero ella no lo sabía aquella noche cuando entró en el supermercado Henderson's con $1,712 en la cartera. Su vida estaba a punto de dar un giro que aún no podía imaginar. Al mismo tiempo, Grace yacía despierta en la cama de su destartalado apartamento estudio, a decenas de kilómetros de distancia. Marcus Blackwood se encontraba frente a la pared de cristal que iba del suelo al techo de su ático en la planta 47, contemplando la ciudad de Boston, que se extendía bajo él como una alfombra de luz. Su ático tenía más de 500 metros cuadrados. Estaba diseñado en un estilo minimalista y estaba lleno de los muebles más caros que el dinero podía comprar. Suelos de mármol italiano blanco pulido, obras de arte contemporáneo por valor de cientos de miles de dólares colgadas en las paredes, una lámpara de araña de cristal de Francia que proyectaba un suave resplandor en la amplia sala de estar. Pero por muy bonito y extravagante que fuera, el ático siempre desprendía una extraña frialdad. No había fotografías familiares en las estanterías, ni rastros personales que sugirieran que alguien vivía realmente allí. Parecía más una galería que un hogar, y a Marcus le gustaba así, o al menos se había convencido a sí mismo de que le gustaba. Detrás de él, Frank Torres estaba de pie con expresión tensa. El informe que sostenía en sus manos temblaba, a pesar de que el hombre de 42 años había seguido a Marcus durante más de 15 años y nunca había temblado de miedo ante nadie. Pero las noticias que traía no eran buenas. Solerno había hecho su jugada. Frank dijo, con voz baja y grave, tomó el Eastport esta mañana. 3 de nuestros socios se han cambiado de bando. 6 meses de planificación y con 3 llamadas telefónicas, todo se derrumbó. Marcus no se dio la vuelta. Siguió mirando fijamente a la ciudad, con sus ojos gris, acero fríos como el hielo. Víctor Salerno. El nombre era como una navaja que le atravesaba la mente. Un hombre de 45 años con la sonrisa de una serpiente venenosa. Un hombre que llevaba años codiciando el puesto de Marcus. Y ahora, por fin, había encontrado el valor para atacar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Frank. Podemos contraatacar esta noche. Tengo gente preparada. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. En su cabeza se sucedían miles de escenarios, miles de movimientos que podía hacer. Había construido este imperio con crueldad e inteligencia, y sabía que podía aplastar a Cerno si quería. Pero esa noche no quería pensar en nada de eso. Esa noche, algo en su interior se sentía cansado, cansado hasta los huesos. Mañana, dijo Marcus, y su voz se debilitó de una manera que incluso a él le sorprendió. Necesito pensar. Frank levantó las cejas con sorpresa, pero no se atrevió a discutir. Solo asintió con la cabeza y salió de la habitación, dejando a Marcus solo con la oscuridad y las luces de la ciudad. Marcus se quedó allí de pie durante un buen rato y de repente tomó una decisión que ni él mismo entendía del todo. Necesitaba caminar. Necesitaba salir de ese ático asfixiante, lejos de los informes, las tramas y las estrategias. Necesitaba recordar cómo era el mundo real, el mundo de la gente corriente con preocupaciones corrientes. Cogió su abrigo, entró en el ascensor y le dijo al chofer que esperaba en el vestíbulo que quería pasear solo. Su equipo de seguridad lo siguió en silencio desde la distancia. Fantasmas con zapatos caros. La fresca noche de octubre lo envolvió cuando salió al exterior. Marcus caminó por calles familiares, calles en las que había crecido antes de que el dinero y el poder lo cambiaran todo. Y entonces, como guiado por una fuerza invisible, sus pasos lo llevaron a la entrada del mercado de Henderson. Esa pequeña tienda seguía allí, sin cambios después de 30 años, como un fragmento vivo del pasado. Y cuando Marcus entró, no sabía que estaba entrando en un momento que cambiaría su vida para siempre. Cuando Marcus atravesó las puertas automáticas del supermercado Henderson's, el familiar olor a café recién hecho y pan fresco invadió su nariz. Y de repente, ya no era el poderoso jefe que poseía la mitad de la ciudad de Boston.
Era un niño delgado de 6 años, agarrado a la mano de su madre, caminando entre pasillos imponentes. Los recuerdos volvieron como una ola imparable. 30 años antes, en esa misma tienda, Catherine Blackwood había llevado a su pequeño hijo de compras después de otro día de agotador trabajo. Llevaba un viejo abrigo de lana, con los puños deshilachados, zapatos tan gastados que casi no tenían suela, y sus ojos siempre tenían ojeras por las muchas noches sin dormir. Pero cuando miraba a Marcus, su sonrisa era siempre radiante, como si el niño fuera toda la luz que necesitaba en su difícil vida. Catherine tenía 3 trabajos para mantenerlos a los dos. Por las mañanas limpiaba oficinas en el centro de la ciudad desde las 5 a.m. hasta las 9 a.m. Al mediodía y durante la tarde, servía mesas en un pequeño restaurante a 20 minutos a pie de su casa. Y por la noche, cuando Marcus dormía, se sentaba junto a una vieja máquina de coser y remendaba y cosía ropa para los vecinos solo para ganar unos dólares extra. Dormía 4 horas por noche, a veces menos, y nunca se quejaba. Marcus recordaba una noche, cuando tenía unos 8 años, en la que se despertó con sed y fue al salón. Vio a su madre en la mesa de la cocina, con la cabeza inclinada sobre una pila de facturas y los hombros temblando en silencio. Estaba llorando, llorando en silencio para no despertar a su hijo. Marcus se quedó allí, en la oscuridad, observándola, y por primera vez en su vida, comprendió el peso que ella llevaba sobre sus hombros. Se juró a sí mismo que algún día se aseguraría de que su madre nunca más tuviera que llorar por dinero. Pero la vida no le dio esa oportunidad. Catherine Blackwood murió de agotamiento cuando Marcus tenía 21 años. Se derrumbó allí mismo, en la cafetería donde trabajaba, y nunca volvió a despertar. El médico dijo que su corazón había trabajado demasiado durante demasiados años y que, al final, simplemente se había rendido. Marcus estaba junto a su cama del hospital cuando ella exhaló su último aliento. Ella le cogió la mano con sus dedos delgados y fríos. Sus ojos se llenaron de todo el amor que tenía. «Sé mejor de lo que yo fui capaz de darte», le susurró. Su voz era tan débil que Marcus tuvo que inclinarse para oírla. «Vive una vida que me haga sentir orgullosa». Luego cerró los ojos y Catherine Blackwood se fue para siempre, dejando a Marcus solo en el mundo del que había intentado protegerlo durante 21 años. Su funeral tuvo lugar en una tarde fría y lluviosa. Solo acudieron unos pocos vecinos y antiguos compañeros del trabajo. No hubo flores lujosas ni ataúdes caros, solo una sencilla caja de madera y una pequeña tumba en un cementerio a las afueras de la ciudad. Marcus se quedó junto a la tumba de su madre después de que todos se hubieran marchado, con la lluvia empapándole los hombros, y hizo una promesa. «Mamá», dijo con voz entrecortada por el dolor, pero firme en su determinación, «juro que nunca dejaré que nadie de mi familia tenga que elegir entre la dignidad y la supervivencia como tú tuviste que hacerlo. Construiré un mundo en el que personas como tú no tengan que llorar en la oscuridad por las facturas que no pueden pagar». Y Marcus cumplió esa promesa. Construyó su imperio desde la nada, con crueldad, con inteligencia, con una voluntad de hierro que nada podía doblegar. Se convirtió en el hombre más poderoso de la ciudad, el hombre al que tanto los políticos como los bajos fondos trataban con cauteloso respeto. Pero en algún momento de ese camino, olvidó el verdadero significado de la promesa que había hecho hacía mucho tiempo. Hasta esta noche, hasta que entró en el supermercado Henderson's, y vio a Grace Mitchell de pie en la caja registradora, una joven con las mejillas enrojecidas por la vergüenza, las manos temblorosas alrededor de un cartón de leche y una pequeña hija aferrada a la pierna de su madre, igual que Catherine y Marcus 30 años antes. Y en ese momento, Marcus Blackwood recordó quién había sido y por qué había empezado todo esto. Grace se despertó a las 5:30 de la mañana, antes de que sonara el despertador. Se quedó en la cama durante mucho tiempo, mirando el techo desconchado, preguntándose si lo que había pasado la noche anterior había sido un sueño. Pero cuando extendió la mano hacia la mesita de noche y tocó la tarjeta de visita que Marcus le había dado, supo que era real. Callahan Construction, Fifth Street, a las 9 de la mañana. «No llegues tarde». Las palabras de aquel hombre misterioso resonaban en su mente como una promesa. Y, por primera vez en años, Grace sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Esperanza. Se levantó con cuidado para no despertar a Emma, que dormía profundamente en la pequeña cama junto a la suya.
La niña abrazaba un osito de peluche raído que Grace había comprado en una tienda de segunda mano, con el rostro tranquilo e inocente mientras dormía. Grace se inclinó, besó la frente de su hija y le susurró, «Cambiaré nuestra vida, mi amor, te lo prometo». Entró en el estrecho cuarto de baño y se miró en el espejo. El rostro que le devolvía la mirada estaba cansado y demacrado. Las ojeras bajo sus ojos eran prueba de tantas noches perdidas por la preocupación. Pero esa mañana había algo diferente en sus ojos verdes. Una pequeña luz, firme y obstinada, como una llama que acababa de encenderse tras un largo y sombrío invierno. Grace se duchó rápidamente y comenzó a prepararse. Abrió su estrecho armario y examinó los pocos conjuntos que tenía, tratando de encontrar algo adecuado para una entrevista de trabajo. Al final, eligió un vestido azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 2 años. Ahora le quedaba un poco holgado, porque había adelgazado en los últimos meses, pero seguía estando impecable y conservaba su forma. Se lo puso, se peinó y se recogió el pelo, y luego se colocó el collar de perlas que le había dejado su abuela. Era la única joya de valor real que tenía, y había habido momentos en los que había pensado en venderla en sus momentos más difíciles. Pero cada vez que sus dedos tocaban esas pequeñas perlas, podía oír la voz de su abuela susurrándole al oído, «Quédatelo, cariño. Es mi amuleto de la suerte. Te lo dejé a ti». Y lo había conservado. Esa mañana lo llevaba como un talismán. A las 7 Grace despertó a Emma, le dio de desayunar pan con mantequilla de cacahuete y un vaso de leche fresca, la leche que Marcus había comprado para ellas la noche anterior. Emma bebió feliz, con los ojos brillantes de alegría, y Grace sintió un nudo de gratitud en la garganta. Acompañó a Emma al apartamento de al lado, donde la señora Patterson había accedido a cuidarla durante la mañana. La mujer de 65 años, con el pelo blanco plateado y ojos amables, abrió la puerta con una cálida sonrisa. «Buena suerte, mi niña», dijo la señora Patterson, tomando la mano de Grace y apretándola suavemente. «Creo que puedes hacerlo». Grace le dio las gracias. Besó a Emma una vez más para despedirse y bajó las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza. Se quedó en la parada del autobús, esperando el que la llevaría a la Quinta Avenida. Volvió a mirar la tarjeta de visita que tenía en la mano. Callahan Construction. No sabía quién era realmente aquel hombre misterioso llamado Vincent, ni por qué la había ayudado, pero sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar y que haría todo lo posible por aprovecharla. Callahan Construction se encontraba en un almacén reconvertido en un distrito industrial de Boston que estaba empezando a cambiar poco a poco cuando Grace bajó del autobús a las 8:45 de la mañana. Se quedó quieta durante un largo rato, mirando fijamente el edificio que tenía delante. No se parecía en nada a lo que había imaginado. Camiones cargados con materiales de construcción entraban y salían sin descanso. Trabajadores con cascos cruzaban el terreno en todas direcciones, ocupados pero organizados. El sonido constante de la maquinaria resonaba desde detrás del edificio, mezclándose con las voces que se llamaban entre sí y los motores en marcha. Era una empresa real con trabajo real y una oportunidad real. Grace respiró hondo, se alisó la parte delantera de su vestido azul marino y entró. La zona de recepción era limpia y profesional, con fotografías enmarcadas de proyectos terminados que cubrían las paredes. Un centro comercial, un edificio de oficinas, un complejo residencial de lujo. Cada fotografía representaba cientos de puestos de trabajo, cientos de familias a las que alimentar. Grace sintió una pequeña oleada de abrumamiento, pero se obligó a mantenerse firme. Una mujer de unos 30 años con ojos amables estaba sentada detrás del mostrador de recepción y levantó la vista. «Hola, ¿en qué puedo ayudarla?» «Soy Grace Mitchell», dijo Grace, con la voz ligeramente temblorosa, pero decidida a mantener la compostura. «Tengo una cita a las 9:00 con el señor Callahan. Me envía Vincent». Los ojos de la mujer se iluminaron, como si hubiera reconocido algo. «Ah, sí, James la está esperando. Soy Linda, la recepcionista y la mitad de la agenda de aquí». Sonrió y se levantó. «Venga conmigo». Linda condujo a Grace por un largo pasillo lleno de fotos de proyectos y se detuvo ante una puerta de madera. Llamó 2 veces y una voz grave de hombre respondió desde dentro. «Adelante». La oficina de James Callahan era práctica y sencilla.
No se parecía en nada a lo que Grace había imaginado que sería la oficina del propietario. El escritorio estaba abarrotado de planos y calendarios de proyectos. En una estantería había cascos viejos, como si fueran recuerdos, y el hombre que se levantó para recibirla tampoco era lo que ella esperaba. James Callahan parecía tener unos 38 años, con las manos callosas de alguien que había trabajado con sus propias manos y los zapatos salpicados de pintura, lo que sugería que todavía pasaba mucho tiempo en las obras. Sonrió y le tendió la mano. Señorita Mitchell, Vincent me ha hablado de usted. Por favor, tome asiento. Grace le estrechó la mano y se sentó en la silla frente a su escritorio. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. James se sentó y la observó con una expresión que no denotaba ningún juicio, solo curiosidad y atención. Entonces dijo, hábleme de usted. Grace había preparado respuestas perfectas en su cabeza, el tipo de respuestas que había leído en Internet sobre cómo impresionar a alguien en una entrevista. Pero sentada frente a un hombre con una mirada tan sincera, decidió decir la verdad. Soy madre soltera, comenzó Grace, con la voz ligeramente temblorosa antes de estabilizarse. Ayer perdí mi trabajo en la fábrica textil. Tragó saliva. He trabajado desde los 16 años. Me he cuidado a mí misma y he ido a la escuela mientras trabajaba. Soy buena con los números, organizada y confiable. Siempre soy puntual y trabajo más duro que la mayoría de las personas porque tengo que hacerlo. Tengo una hija de 4 años llamada Emma y ella es la razón por la que me levanto cada mañana. Se detuvo y miró a James a los ojos. Necesito este trabajo, no porque merezca compasión, sino porque estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrar que no se arrepentirá de darme una oportunidad. Se produjo un largo silencio. James la miró pensativo y luego asintió lentamente. Vincent no es un hombre que pida favores fácilmente, dijo. Cuando llamó y dijo que alguien necesitaba ayuda, supe que tenía que ser alguien especial. Se inclinó hacia adelante. Pero no contrato por lástima. El trabajo aquí es real y exige una capacidad real. Gestionamos 8 obras diferentes, docenas de subcontratistas y cientos de trabajadores. Te encargarías de los horarios, las facturas, los permisos con el ayuntamiento y más problemas diarios de los que puedas contar. Grace asintió con la cabeza, sin apartar la mirada de él. Lo entiendo y estoy dispuesta a aprender. James la observó durante un momento más. Entonces, inesperadamente, sonrió. Sabes, llevo 25 años en este negocio y puedo reconocer la capacidad en los primeros 5 minutos. Entraste aquí con miedo, pero aún así me miraste a los ojos. Hablaste de tu hija como tu motivo para seguir adelante, no como una carga. Esas son las cualidades que necesito. Sacó una carpeta de un cajón y la puso delante de Grace. El trabajo tiene un salario inicial de $42,000 al año, más seguro médico completo y 2 semanas de vacaciones pagadas. Se necesitan días de baja por enfermedad y cerramos desde Navidad hasta Año Nuevo. El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero somos flexibles cuando surgen asuntos familiares. ¿Puedes empezar el lunes? Grace lo miró, luego bajó la vista hacia la carpeta y volvió a mirarlo. No podía hablar porque se le había cerrado la garganta por la emoción. $42,000, seguro médico, vacaciones pagadas. Era más de lo que jamás había atrevido a soñar. Sí, susurró finalmente, con lágrimas en los ojos. Sí, puedo empezar el lunes. La primera semana de Grace en Callahan Construction pasó como un sueño del que no quería despertar. El lunes por la mañana llegó a las 7:45, 15 minutos antes, y Linda ya la estaba esperando en el vestíbulo con una taza de café caliente y una cálida sonrisa. Los primeros días siempre son los más estresantes, dijo Linda mientras acompañaba a Grace a su escritorio. Pero confía en mí, te acostumbrarás. Aquí todo el mundo es muy fácil de tratar. Y Linda tenía razón. Los nuevos compañeros de Grace la recibieron con auténtica amabilidad. Tom, el coordinador de logística, le explicó pacientemente el sistema de envío de materiales. Sarah, de contabilidad, se pasó toda la hora del almuerzo enseñándole a utilizar el software de gestión de facturas. Y James Callahan, a pesar de estar sumergido en docenas de reuniones cada día, se acercaba a su escritorio de vez en cuando para preguntarle si todo iba bien. Grace aprendía rápido. Años de administrar el presupuesto familiar con casi nada la habían entrenado para ser excelente en la organización y en las matemáticas prácticas.
Al final del martes ya entendía los conceptos básicos del sistema de programación para 8 sitios de trabajo. Para el jueves ya manejaba facturas pequeñas por su cuenta sin que nadie la supervisara. Linda la observaba trabajar con una mirada de admiración y le dijo a James: «Es la persona que aprende más rápido que he visto en mi vida». Pero lo que más feliz hacía a Grace no eran los días de trabajo sin complicaciones ni los amables compañeros. Era Emma. Con un nuevo seguro médico y un sueldo fijo, Grace por fin podía matricular a su hija en una guardería mejor, con un amplio patio y profesores bien formados. La primera mañana de Emma en la nueva escuela, agarró la mano de su madre con dedos nerviosos. Pero solo unas horas más tarde, cuando Grace fue a recogerla, vio a Emma riendo con otros niños, con sus ojos verdes brillantes de felicidad. «Mamá, he hecho una nueva amiga», gritó Emma mientras corría hacia Grace. «Sophie, a ella también le gustan las princesas, como a mí». Grace abrazó a su hija y sintió que se le humedecían los ojos. Esto era lo que había deseado durante tanto tiempo, una vida normal en la que su hija pudiera ser una niña normal con alegrías normales. Su vida cotidiana comenzó a cambiar en pequeños detalles que aún así parecían enormes. La nevera ya no estaba vacía. Grace podía comprar leche fresca para Emma cada semana sin tener que contar cada céntimo. Incluso le compró a su pequeña un par de zapatos nuevos, los primeros que no eran de segunda mano de una tienda benéfica. Y por la noche, Grace podía dormir. Por primera vez en años, no se quedaba despierta preocupándose por el alquiler o la factura de la luz. Dormía profundamente, en paz, sabiendo que el mañana se resolvería. La tarde del primer fin de semana, después de cenar y leerle un cuento a Emma, Grace se sentó sola en el viejo sofá y miró por la ventana. Boston brillaba con las luces de la calle y pensó en el misterioso hombre que había cambiado su vida. Vincent o Marcus, como más tarde descubriría que era su verdadero nombre. No entendía por qué la había ayudado, siendo un completo desconocido en un supermercado, pero sabía que le debía más de lo que las palabras podían expresar, y se prometió a sí misma que algún día, cuando tuviera el poder, transmitiría esa bondad a otra persona. Tal y como él había dicho: «No me lo devuelvas, pásalo a otra persona». Tyler Morrison, el adolescente de 17 años con una bebida energética en la mano aquella noche en el supermercado Henderson, nunca imaginó que el video que grabó con su teléfono cambiaría la vida de tanta gente. Aquella noche, después de llegar a casa, se sentó y volvió a ver el video. Sus ojos aún reflejaban la emoción al recordar la imagen del hombre con el traje caro, arrodillándose para hablar con una niña de 4 años. La forma en que colocó el billete en el mostrador y pronunció unas palabras que dejaron a toda la tienda sin aliento. Tyler había visto muchas cosas en su vida, pero nunca había visto nada tan hermoso. Publicó el video en TikTok a las 11 de la noche con una leyenda que decía: «Hoy he visto a un ángel en una tienda de comestibles». No esperaba mucho, quizá unos cientos de visitas de amigos y conocidos, pero cuando se despertó a la mañana siguiente, su teléfono había explotado con notificaciones. 2 millones de visitas. En 12 horas, el video se había compartido cientos de miles de veces y los comentarios llegaban de todas partes del mundo. 48 horas después, el número había aumentado a 15 millones. El hashtag Mystery Gentleman comenzó a ser tendencia en todo Estados Unidos y luego se extendió a otros países. La gente compartió el video con comentarios llenos de emoción. Lloré cuando lo vi. El mundo necesita más gente como él. ¿Alguien sabe quién es este hombre? Quiero darle las gracias en nombre de todas las madres solteras. Los sitios de noticias comenzaron a hacerse eco de la noticia. Primero, los medios online más pequeños, luego las cadenas de televisión locales de Boston y finalmente las cadenas nacionales. El hombre misterioso del supermercado. Una historia de bondad que derritió los corazones de millones de personas. Ese titular apareció en la CNN, Fox News y docenas de otros canales de comunicación. Los periodistas acudieron en masa a Henderson's para entrevistar a Betty, la cajera que lo había presenciado todo. Miró ese cartón de leche como si fuera el mundo entero. Betty dijo ante la cámara, con los ojos llenos de emoción. Habló de su madre, de cómo ella había estado una vez en el lugar donde estaba aquella joven. «Llevo 30 años trabajando de cajera y nunca había visto nada igual». El video siguió difundiéndose a una velocidad vertiginosa. La gente comenzó a estudiar cada fotograma,
tratando de descubrir la identidad del hombre misterioso, el costoso traje gris carbón, el reloj Patek Philippe en su muñeca, el andar imponente y la postura de alguien acostumbrado a dar órdenes. Esas pequeñas pistas no escaparon a los ojos de quienes conocían ese mundo. En los clubes privados de Boston, en oficinas cerradas donde poderosos hombres de negocios hablaban en voz baja y en las oscuras salas del inframundo, comenzó a susurrarse un nombre: Marcus Blackwood. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Esa complexión, esa presencia, la forma en que se mantenía erguido y se movía, no podían confundirse. El jefe más poderoso de Boston, el hombre al que tanto políticos como delincuentes trataban con cauteloso respeto, había aparecido en un video viral como si fuera un santo, y eso inquietaba a mucha gente. Marcus Blackwood no era conocido por sus obras de caridad públicas. No era el tipo de hombre que mostraba debilidad ante el mundo. Entonces, ¿por qué había hecho eso? ¿Por qué había corrido ese riesgo? Para la gente común, el video era simplemente una hermosa historia de bondad. Pero para aquellos que sabían quién era realmente Marcus Blackwood, era una señal, un indicio de cambio o tal vez un signo de debilidad. Y en el mundo en el que vivía Marcus, la debilidad era precisamente lo que sus enemigos esperaban para aprovecharse de él. El teléfono de Marcus Blackwood no dejó de sonar durante 48 horas después de que el video se hiciera viral. De pie en su ático, contemplando Boston, mientras la ciudad se sumergía en la puesta de sol, contó al menos 23 llamadas de socios, 17 mensajes de socios comerciales y una llamada de su abogado personal, con la voz tensa por la preocupación. Marcus, tienes que explicarme qué está pasando. El abogado dijo por teléfono: este video está en todas partes. La gente está tratando de identificarte. Esta no es la clase de atención que queremos. Marcus no respondió. Solo miró por la ventana y pensó en un cartón de leche que costaba $3. Pensó en los ojos verdes de un niño de 4 años. Pensó en la pregunta inocente que lo había ablandado en un lugar que no sabía que aún podía abrirse. ¿Eres un ángel? No se arrepentía de lo que había hecho, pero sabía que las consecuencias llegarían, y que llegarían más rápido de lo que esperaba. A pocos kilómetros de distancia, en un edificio de oficinas sin letrero, en el centro de Boston, el agente especial Daniel Cooper, del FBI, estaba sentado frente a la pantalla de un ordenador viendo el video viral una y otra vez, por 27ª vez. Cooper tenía 40 años, el pelo canoso y los ojos penetrantes de un hombre que había pasado 18 meses siguiendo cada movimiento de Marcus Blackwood. Había reunido miles de páginas de documentos, cientos de horas de grabaciones y más fotografías ocultas de las que podía contar. Sabía a dónde iba Marcus, con quién se reunía y con quién hacía negocios. Pero este video no encajaba con nada de lo que creía saber sobre él. «Qué extraño», murmuró Cooper, rebobinando de nuevo y deteniendo la imagen en el momento en que Marcus se arrodillaba para hablar con el niño. Martínez, un agente más joven que estaba a su lado, se inclinó hacia la pantalla. «¿Qué crees que es esto?», preguntó Martínez. «¿Un truco de relaciones públicas?». Cooper negó con la cabeza, lento y seguro. «No, mira sus ojos. Mira cómo se arrodilla sin importarle el traje caro. Mira cómo le habla al niño. Esto no es actuación, es real». Martínez frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? ¿Que nuestro jefe mafioso es en realidad un buen hombre? Estoy diciendo que las personas son más complicadas de lo que queremos creer». Cooper se recostó y se frotó las sienes. «Llevamos 18 meses vigilando a Marcus Blackwood. Tenemos pruebas de actividades comerciales sospechosas, vínculos con figuras del Hampa y muchas transacciones financieras que no cuadran. Pero nunca le hemos visto hacer nada ilegal personalmente». Señaló la pantalla. «Y ahora esto, 15 millones de personas ven a Marcus Blackwood como si fuera un santo. Si lo arrestamos ahora, el público se volverá en nuestra contra». Martínez exhaló lentamente. «Entonces, ¿qué hacemos?». Cooper se quedó en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en la pantalla, en la imagen de Marcus colocando un billete de $100 en la caja registradora. «Investigamos más a fondo», dijo por fin. «Este video muestra una nueva faceta de Blackwood. Quizás haya otras facetas que no hayamos visto. Averigua quién es la mujer del video. Encuentra la conexión entre ella y Blackwood. Y lo más importante, observa cómo reaccionan sus enemigos». Se levantó y se acercó a la ventana,
contemplando la ciudad mientras las luces comenzaban a encenderse. Este video ha expuesto a Blackwood ante el público. Podría ser la debilidad que necesitamos, o podría ser la debilidad que sus enemigos exploten antes de que tengamos la oportunidad de actuar. Y Cooper tenía razón. En otro lugar de la ciudad, dentro de una lujosa mansión en las afueras, un hombre de 45 años con la sonrisa de una serpiente venenosa veía el mismo video. Víctor Cerno dio un sorbo a su caro whisky y soltó una risa fría y satisfecha. Marcus Blackwood, el hombre que no podía ser derrotado, finalmente había mostrado una abertura, y Cerno no iba a dejarla pasar. El teléfono de Marcus sonó a las 10 de la noche y cuando miró la pantalla, apareció un nombre que hizo que sus dos ojos gris acero se volvieran aún más fríos. Víctor Salerno. Sabía que esta llamada iba a llegar. Simplemente no pensó que fuera a llegar tan rápido. Marcus respondió, pero no habló. Se quedó en silencio, esperando. La voz de Salerno se deslizó por la línea, resbaladiza como el aceite y venenosa como el veneno. Marcus, viejo amigo, ¿cuánto tiempo? Espero que te vaya bien. Marcus no le devolvió la falsa cordialidad. ¿Qué quieres, Salerno? Se oyó una risa suave, un sonido como el de cristales rompiéndose. Directo, como siempre. Eso es lo que siempre he admirado de ti, Marcus. Sin rodeos, sin adornos. Pero hoy te llamo por un video muy interesante que acabo de ver. Imagino que ya te habrás enterado. Marcus apretó el teléfono con más fuerza, pero su voz se mantuvo tranquila, como la superficie de un lago en otoño. No tengo tiempo para tus juegos. Oh, pero esto no es un juego, respondió Cerno, con un tono que pasó de alegre a frío en un solo latido. Esto es la realidad. 15 millones de personas te han visto arrodillarte en un supermercado barato, comprando leche para una madre soltera que ni siquiera conoces. Muy conmovedor, Marcus. Muy humano. Pero ¿sabes lo que piensa la gente de nuestro mundo cuando ve ese video? Marcus no dijo nada, y Salerno continuó, con satisfacción en sus palabras. Piensan que te estás ablandando. Piensan que Marcus Blackwood, el jefe más temido de Boston, ha perdido sus colmillos. Piensan que tal vez es hora de un nuevo líder, alguien que no deje que las emociones nublen su juicio. La última frase sonó como una declaración pública de guerra, y Marcus lo sabía. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo, a Boston, la ciudad donde había construido un imperio desde la nada. ¿Me estás amenazando, Cerno?, preguntó Marcus, bajando la voz hasta casi un susurro, cada palabra pesada como el plomo. ¿Amenazar? No, no, dijo Cerno con una risa burlona. Solo comparto mi observación. Verás, he esperado mucho tiempo este momento. Durante años has estado en la cima, mirándonos a todos como si fuéramos hormigas. Pero ahora es diferente. Ese video le mostró al mundo a un nuevo Marcus Blackwood. Un Marcus Blackwood que puede llorar, que puede sentir misericordia, que puede arrodillarse ante un niño de 4 años. Hizo una pausa y luego su voz se volvió gélida. Y en nuestro mundo, un hombre que puede arrodillarse es un hombre al que se puede golpear. Marcus sintió cómo la ira le hervía en el pecho, pero la contuvo. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la ira descontrolada era el camino más corto hacia la derrota. Estás cometiendo un gran error, Salerno, dijo Marcus, con una calma casi aterradora. Estás confundiendo la bondad con la debilidad. No son lo mismo. Quizás, respondió Cerno, o tal vez te estás mintiendo a ti mismo. Dejó que las palabras flotaran en el aire y luego continuó. En cualquier caso, solo quería que supieras que las cosas van a cambiar a partir de ahora. eSport solo fue el principio. En las próximas semanas, verás cómo se te escapan más cosas de las manos y, cuando todo haya terminado, esta ciudad tendrá un nuevo jefe. Marcus no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara, pesado y amenazador. Luego habló, con una voz como acero enfriado. ¿Sabes por qué sigo aquí después de todos estos años, Salerno? No es porque sea el más despiadado o el más fuerte. Es porque sé esperar, sé observar y sé cuándo atacar. Hizo una pausa y luego bajó la voz hasta casi susurrar. Acabas de declararme la guerra. Bien, pero recuerda esto. En todas las guerras, el que da el primer golpe no siempre es el que gana. Y cuando responda, no tendrás oportunidad de arrepentirte. Luego terminó la llamada, sin darle a Salerno oportunidad de decir otra palabra.
Marcus permaneció de pie en la oscuridad de su ático, con sus ojos gris acero fijos en la ciudad dormida, al otro lado del cristal. La guerra había comenzado, y sabía que no solo su imperio estaba amenazado. Ahora, una joven y su hija de 4 años también podían convertirse en objetivos. A la mañana siguiente, Frank Torres entró en el ático de Marcus con una expresión más tensa que nunca. El hombre de 42 años llevaba 15 años al lado de Marcus. Había sido testigo de todos los altibajos de este imperio y nunca había parecido tan preocupado como ahora. Marcus estaba de pie junto a la ventana con una taza de café negro en la mano, con los ojos gris acero fijos en Boston, que despertaba bajo la pálida luz del amanecer. No se volvió al oír los pasos de Frank, pero ya sabía que eran malas noticias. «Dilo», dijo Marcus con voz baja y cansada. Tras una noche de insomnio, Frank respiró hondo antes de hablar. «Solerno está buscando a la mujer del video». El cuerpo de Marcus se quedó inmóvil. La taza de café se detuvo a medio camino de su boca. Seguía sin volverse, pero su voz bajó otro tono. «Sigue», dijo Frank con tono grave. «Ayer envió a gente a Henderson's. Interrogaron a Betty, la cajera, sobre la joven del video. Betty no dijo nada, pero obtuvieron imágenes más nítidas de las cámaras de seguridad de la tienda. Según mi fuente, la han identificado como Grace Mitchell, de 27 años, madre soltera que actualmente trabaja en Callahan Construction». Marcus dejó el café en el alféizar de la ventana. Cuando finalmente se dio la vuelta, sus ojos se habían oscurecido como el cielo antes de una tormenta. «¿Saben dónde vive?» «Todavía no, pero es solo cuestión de tiempo», dijo Frank. «Anoche puse a gente vigilando su apartamento y envié a 2 más cerca de Callahan Construction. Pero si Cerno está decidido, la encontrará». Marcus se quedó de pie, inmóvil, y en ese momento, Frank vio algo que rara vez veía en el rostro de su jefe: tormento, culpa. Marcus Blackwood, el hombre capaz de tomar decisiones de vida o muerte sin pestañear, estaba sufriendo por una mujer a la que solo había visto una vez en un supermercado. «Es culpa mía», dijo Marcus, con voz áspera y baja. «Ella no pensó mal. Solo era una madre que intentaba comprar leche para su hija, y ahora está en peligro porque no pude controlarme ni por un momento». Frank se quedó callado. Sabía que Marcus no necesitaba consuelo ni excusas. Necesitaba una solución. «Podemos trasladarla a un lugar seguro», ofreció Frank. «Una casa segura fuera de la ciudad, en algún lugar donde Solerno no pueda encontrarla». Pero Marcus negó con la cabeza. «No, si desaparece de repente, Cerno sabrá que la estoy protegiendo. Eso solo confirmaría que ella es importante para mí y le haría estar aún más decidido a encontrarla». Se acercó al escritorio, apoyó ambas manos en él y bajó la cabeza, pensando: «Si pongo guardias cerca de ella, Cerno lo verá. Si la dejo sola, Cerno la encontrará. Haga lo que haga, ella está en el punto de mira porque fui lo suficientemente egoísta como para ayudarla en público en lugar de hacerlo en silencio». Frank se acercó. «Jefe, con todo el respeto, hiciste lo correcto en ese supermercado. Ayudaste a alguien que necesitaba ayuda. Eso no es egoísmo, es imprudencia». Marcus respondió bruscamente: «Sé quién soy. Conozco el mundo en el que vivo y sé que cualquiera que esté vinculado a mí puede convertirse en un objetivo. Pero en ese momento, lo olvidé todo. Solo vi a mi madre en esa caja registradora hace 30 años y actué sin pensar en las consecuencias». Se produjo un largo silencio entre ellos. Finalmente, Marcus levantó la cabeza y había una nueva determinación en sus ojos gris acero. «Retíralos», dijo. «Toda la seguridad que la rodea. Retíralos a todos». Frank lo miró fijamente. «Jefe, no puede hablar en serio. Hablo completamente en serio». Marcus lo interrumpió. «Si Cerno ve a los guardias de seguridad, sabrá que ella es mi punto débil. Necesitamos otra forma de protegerla sin mostrar que es importante». Se quedó callado y luego volvió a hablar. «Me reuniré con ella en persona. Le advertiré del peligro sin darle demasiadas explicaciones, y le daré una forma de ponerse en contacto con nosotros si pasa algo». Frank asintió lentamente, aunque seguía preocupado. «¿Y Cerno?» Marcus volvió a mirar por la ventana, con los ojos fríos como el acero templado. «Cerno eligió al enemigo equivocado y pronto lo descubrirá». Esa tarde, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían sobre los desgastados tejados del barrio obrero,
Marcus Blackwood se encontraba en las sombras de un callejón frente al edificio de apartamentos de Grace Mitchell. Llevaba allí casi 30 minutos, observando el tráfico peatonal, los coches aparcados a lo largo de la calle y la puerta principal del edificio. No había señales de los hombres de Solerno, al menos por el momento. Respiró hondo, salió de la oscuridad y cruzó la calle. Cuando Marcus llegó a la puerta del tercer piso y llamó, no sabía qué iba a decir. ¿Cómo le explicas a una mujer corriente que está en peligro porque un desconocido le compró leche en un supermercado? ¿Cómo le dices que su vida podría estar amenazada por personas cuya existencia ni siquiera conoce? La puerta se abrió y Grace se quedó allí, con sus ojos verdes muy abiertos por la sorpresa al reconocer al hombre que tenía delante. Llevaba un sencillo jersey y vaqueros, su cabello castaño suelto sobre los hombros, y su rostro reflejaba una mezcla de confusión y sorpresa. Tú eres, tartamudeó sin saber cómo llamarlo. Vincent, el nombre que había utilizado, o el hombre misterioso de la tienda. Marcus, dijo en voz baja. Mi verdadero nombre es Marcus Blackwood. Necesito hablar contigo, Grace. ¿Puedo pasar? Grace dudó un segundo, luego asintió y se hizo a un lado. El apartamento era pequeño y sencillo, pero limpio y acogedor. En la nevera había dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva. Un osito de peluche desgastado yacía en el sofá y en la esquina de la habitación, un par de pequeños ojos verdes lo observaban con curiosidad. «Mamá, ¿hay alguien aquí?», preguntó Emma, inclinando la cabeza. Entonces, sus ojos se iluminaron como estrellas cuando reconoció al hombre alto con traje oscuro. «¿El hombre ángel?», gritó Emma y corrió hacia Marcus tan rápido que casi tropieza. Corrió directamente hacia sus piernas y lo abrazó con sus pequeños brazos, como si temiera que desapareciera. Marcus se quedó paralizado. Se había enfrentado a los criminales más peligrosos de la ciudad sin pestañear. Había tomado decisiones que podían cambiar el destino de miles de personas sin pestañear. Pero el abrazo de una niña de 4 años lo dejó completamente sin palabras, como si temiera romper algo precioso. Marcus se arrodilló y apoyó una mano en la espalda de Emma. Emma lo miró con ojos claros y confiados, sin miedo, sin dudas, solo con la fe absoluta de una niña. ¿Has venido a visitarme?, preguntó Emma con voz alegre y feliz. Te echaba de menos. Sigo bebiendo leche todos los días, como me dijiste. Estoy creciendo fuerte, inteligente y valiente. Algo dentro de Marcus se rompió. Le picaban los ojos y tardó unos segundos en recuperar la voz. Lo sé, cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Grace observaba, con una mano presionada contra el pecho, y sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. El hombre poderoso que había visto en el supermercado. El hombre del traje caro y los ojos fríos como el acero, estaba ahora arrodillado en el suelo de su pequeño apartamento, sosteniendo a su hija con una ternura que ella nunca había visto en ningún hombre. Marcus se levantó, pero Emma seguía aferrada en su mano, negándose a soltarla. Miró a Grace y su rostro se volvió serio. Grace, he venido porque hay algo importante que necesito decirte. Grace asintió, aunque su corazón comenzó a latir con fuerza, con una inquietante sensación de advertencia. Emma, cariño, ¿puedes ir a jugar con tu osito de peluche un rato?, dijo Grace con dulzura. Emma miró a su madre, luego a Marcus, y finalmente soltó su mano a regañadientes y corrió hacia la pequeña habitación que había en la esquina del apartamento. Cuando se cerró la puerta, Marcus habló rápidamente. Es urgente. El video del supermercado se ha difundido más de lo que esperaba. Hay gente intentando averiguar quién eres, y no son buenas personas. No puedo explicártelo todo, pero tienes que tener cuidado. Si alguien se te acerca y te pregunta por mí, no digas nada. Sacó una tarjeta de visita y se la puso a Grace en la mano. Llama a este número si notas algo raro. A cualquier hora, de día o de noche, alguien acudirá inmediatamente. Grace miró la tarjeta y luego a él, con los ojos llenos de miedo. ¿Quién eres realmente, Marcus? Necesito saberlo. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. Luego habló con voz baja y cargada de tristeza. Soy el hombre que accidentalmente te puso en peligro, y haré todo lo posible para corregir ese error. 3 días después de su encuentro con Marcus, Grace salió del edificio de Callahan Construction a las 5 de la tarde, como siempre hacía. Acababa de terminar una ajetreada jornada laboral llena de docenas de facturas que procesar y horarios para 4 obras que había que reorganizar. Su mente seguía dando vueltas a lo que Marcus le había dicho,
a la extraña advertencia y a la tarjeta de visita que ahora llevaba siempre en el bolsillo. Quería creer que solo estaba siendo demasiado cauteloso, que su vida normal no podía estar relacionada con nada peligroso. Pero cuando llegó a la parada de autobús de siempre, vio a dos hombres apoyados en un sedán negro aparcado junto a la acera. Llevaban chaquetas de cuero, tenían rostros duros y fríos, y ambos la miraban fijamente. Grace sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Intentó acelerar el paso, fingiendo no haberlos visto, pero uno de los hombres salió del coche y le bloqueó el paso. «La señorita Mitchell, ¿verdad?», preguntó con voz baja y amenazante. «Queremos hablar con usted sobre su amigo, el hombre del video del supermercado». El corazón de Grace latía con fuerza en su pecho. Dio un paso atrás y miró rápidamente a ambos lados en busca de ayuda. Pero la acera estaba casi vacía a esa hora, y los coches que pasaban por la calle parecían no prestarle ninguna atención. «No sé de qué están hablando», dijo Grace, tratando de mantener la voz tranquila a pesar de que le temblaban las manos. «Lo siento, tengo que recoger a mi hijo». Intentó rodearlos, pero el segundo hombre se movió rápidamente y le cortó el paso. La agarró del brazo, no con tanta fuerza como para hacerle daño, pero sí lo suficiente como para dejar claro que no se escaparía fácilmente. «Solo queremos hacerle unas preguntas», dijo con una sonrisa fría como el hielo. Al señor Cerno le gustaría saber más sobre el hombre que la ayudó en la tienda. ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿Dónde vive? ¿Tiene alguna forma de contactar con él, Salerno? El nombre le recordó a Grace la cara seria de Marcus cuando le advirtió: «Hay gente que está tratando de averiguar quién eres, y no son buenas personas». Ahora entendía exactamente a quién se refería. «De verdad que no sé nada», dijo Grace, obligando a su voz a no temblar. «No lo había visto nunca antes de esa noche, y no sé quién es». El hombre que la sujetaba por el brazo apretó un poco más. «Mientes. Sabemos que vino a tu apartamento hace 3 días. No juegue con nosotros, señorita Mitchell. No somos gente paciente». Grace sintió que la sangre de sus venas se helaba. Le habían estado vigilando. Sabían dónde vivía. Sabían que Marcus había ido a verla. Ella y Emma ya no estaban a salvo. Con un movimiento rápido como un rayo, Grace liberó su brazo y metió la mano en el bolsillo. Sus dedos tocaron la tarjeta de visita que Marcus le había dado y sacó su teléfono, marcando mientras retrocedía unos pasos. Los dos hombres avanzaron hacia ella, pero ya había pulsado la tecla de llamar. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego una voz grave respondió. «Estoy fuera de Callahan Construction», dijo Grace rápidamente, con la voz temblorosa. «Hay 2 hombres. Están preguntando por Marcus. No me dejan marcharme». No pudo decir nada más porque uno de los hombres le arrebató el teléfono de la mano y lo tiró al suelo. «Gran error, chica», gruñó. Pero en ese preciso momento, un SUV negro se acercó a una velocidad aterradora y frenó bruscamente justo a su lado. La puerta se abrió de golpe y Frank Torres salió, con su amplia complexión como un muro, sus ojos fríos y más aterradores que cualquier cosa que Grace hubiera visto jamás. Los 2 hombres de Salerno retrocedieron inmediatamente, cambiando de expresión al reconocer a quién tenían delante. «Tenéis 10 segundos para largaros de aquí», dijo Frank con voz grave como un trueno. «Y decidle a Cerno que si la vuelve a tocar, Marcus Blackwood irá a verle personalmente, y esa será su última reunión». Los 2 hombres no necesitaron oírlo 2 veces. Se metieron en el sedán negro y se alejaron a toda velocidad como si los persiguieran los fantasmas, dejando a Grace allí de pie, con todo el cuerpo temblando de miedo y alivio. Frank se acercó a ella y suavizó la voz. «Ahora está a salvo, señorita Mitchell. El jefe se está encargando de todo». Marcus Blackwood no era el tipo de hombre que esperaba a que un enemigo atacara por segunda vez. En cuanto Frank Torres informó de lo que había sucedido fuera de Callahan Construction, Marcus puso en marcha su plan, el que llevaba días preparando. Soler no quería jugar con la opinión pública. Muy bien. Marcus le enseñaría lo que significaba ser un maestro en ese juego. 2 días después de que los hombres de Salerno se acercaran a Grace, una oleada de nuevos videos comenzó a aparecer en las redes sociales. No procedían de una sola fuente, sino de docenas de cuentas diferentes, en diferentes lugares, con diferentes historias. El primer video procedía de una cámara de seguridad de una obra y mostraba a Marcus Blackwood inspeccionando el equipo de seguridad
deteniéndose para hablar con un trabajador mayor y entregándole un sobre. La persona que lo publicó escribió: pagó las facturas del hospital de mi padre después de un accidente laboral. La compañía de seguros se negó a cubrirlo, pero el señor Blackwood no lo dudó. El segundo video procedía del propietario de una pequeña panadería en uno de los barrios más pobres de Boston. Una mujer mayor con los ojos llorosos contó su historia ante la cámara de un teléfono. El banco estaba a punto de quitarme la tienda. Pedí dinero prestado a prestamistas usureros y no tenía forma de devolverlo. Entonces, un día, vino un hombre y me dijo que el señor Blackwood había comprado mi deuda. No me pidió que le devolviera ni un solo centavo. Solo dijo que quería que esta tienda siguiera sirviendo a la comunidad. Le siguieron docenas de videos similares. Un veterano al que se le ayudó a encontrar trabajo. Una familia de inmigrantes protegida de la extorsión. Una escuela en los proyectos que recibió una donación anónima para reparar sus instalaciones en ruinas. Todas las historias tenían una cosa en común. Marcus Blackwood les ayudó sin pedir nada a cambio, y nunca quiso que se hiciera público lo que había hecho. La etiqueta ¿Quién es Marcus Blackwood? Comenzó a ser tendencia, pero esta vez no por curiosidad, sino por gratitud y admiración. La opinión pública cambió por completo. Marcus Blackwood ya no era solo el hombre misterioso del supermercado. Se convirtió en el símbolo de un tipo de poder diferente. Un poder basado en el respeto y la gratitud, en lugar del miedo. Y mientras el público aclamaba a Marcus, comenzaron a aparecer fisuras en la alianza de Víctor Serno. Los socios que Salerno había trabajado tan duro para reclutar comenzaron a retirarse. Nadie quería estar al lado del hombre que intentaba derrocar a alguien a quien toda la ciudad veía ahora como un héroe. ¿Estás loco por ir tras Blackwood ahora mismo?, le dijo por teléfono uno de los aliados más cercanos de Salerno. Es un héroe popular. Si le atacamos, nos convertiremos en enemigos de toda la ciudad. Serno intentó persuadirles. Les prometió cosas. Incluso les amenazó. Pero uno a uno sus aliados le dieron la espalda. El puerto oriental que había tomado solo unas semanas antes se convirtió de repente en una carga. Cuando nadie se atrevió a transportar sus envíos, sus socios comerciales cortaron el contacto. Incluso los delincuentes de bajo nivel de su organización comenzaron a marcharse, temerosos de que quedarse con Salerno significara oponerse a Marcus Blackwood. En una noche fría y lluviosa, sonó el teléfono de Serno. Miró la pantalla y sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver el número de Marcus Blackwood. Salerno. La voz de Marcus se escuchó al otro lado, tranquila y fría como siempre. Creo que deberíamos hablar. ¿Llamas para presumir? Solo gruñó, tratando de ocultar el pánico en su voz. No, te llamo para darte una última oportunidad. Marcus hizo una pausa y luego continuó. Has perdido, Serno. No porque yo sea más fuerte que tú o más despiadado que tú. Has perdido porque olvidaste una cosa muy simple. La gente recuerda quién les ayudó cuando más lo necesitaban. Y nunca olvidan quién amenazó a sus seres queridos. Serno apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Qué quieres? Vete de Boston, dijo Marcus. Mañana por la noche, si sigues aquí, no seré tan amable. Y Salerno, si vuelves a tocar a esa mujer y a ese niño, yo mismo te encontraré. No es una amenaza, es una promesa. La llamada terminó. Salerno se sentó en la oscuridad de la mansión que una vez había sido el símbolo de su poder. Y por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. 24 horas después, Víctor Serno abandonó Boston en un vuelo privado con destino a Miami. Nunca volvió. Y en otro lugar de la ciudad, el agente especial del FBI, Daniel Cooper, se sentó en su oficina, mirando los videos que se difundían por Internet y sacudiendo la cabeza con incredulidad. Quizás, murmuró para sí mismo, este mundo es más complicado de lo que pensaba. Habían pasado 3 meses desde aquella fatídica noche en el supermercado de Henderson, y la vida de Grace Mitchell había cambiado de una forma que nunca se habría atrevido a soñar. Ya no era la mujer que temblaba en la caja registradora con $17 en la cartera. Se había convertido en una versión más fuerte y segura de sí misma, una madre que podía mirar hacia el futuro sin miedo. En Callahan Construction, Grace había sido ascendida a subdirectora de proyectos tras solo 2 meses en el puesto. Una mañana, James Callahan la llamó a su despacho y le dijo que nunca había visto a nadie aprender tan rápido y trabajar tan duro.
Su nuevo sueldo era de $52,000 al año, además de tener su propia oficina y la responsabilidad de supervisar a otros 3 empleados. Cuando Grace salió de la oficina de James ese día, tuvo que ir al baño y llorar durante 10 minutos seguidos, simplemente por la felicidad. Con unos ingresos estables, Grace pudo finalmente dejar el pequeño y poco seguro apartamento estudio en el que ella y Emma habían vivido durante 3 años. Se mudó a un apartamento de 2 dormitorios en un barrio más tranquilo y seguro, con un parque infantil justo al lado y vecinos amables. Por primera vez en su vida, Emma tenía su propia habitación, con la cama rosa de princesa que tanto había deseado. Durante tanto tiempo, estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo para que pudiera mirarlas cada noche antes de dormirse. Emma había crecido mucho en esos 3 meses. Bebía leche todos los días, tal y como le había prometido al hombre ángel, y el pediatra la elogiaba por desarrollarse bien y alcanzar todos los hitos. Tenía nuevos amigos en la guardería. Sabía contar hasta 100 y había empezado a aprender a leer palabras sencillas. Cada noche, Grace le leía cuentos a su hija antes de acostarse, y era el momento más preciado de su día. Por fin, la vida le sonreía. Un sábado por la tarde, Grace llevó a Emma al supermercado Henderson's para hacer la compra semanal. Podría haber ido a cualquier otro sitio, a uno más grande y más nuevo, pero seguía eligiendo venir aquí. Era allí donde su vida había cambiado, y quería recordarlo cada vez que atravesaba aquellas puertas automáticas tan familiares. Betty seguía trabajando allí, y siempre esbozaba una sonrisa radiante cuando veía a Grace y a Emma. Ese día, mientras Grace hacía cola para pagar, se fijó en la mujer que tenía delante, joven, de unos 23 o 24 años, con un bebé de unos 2 años sentado en el carrito. La mujer contaba el dinero de su cartera con manos temblorosas y palideció al darse cuenta de que no tenía suficiente. «Me faltan $3», le dijo a Betty con voz entrecortada. «Devolveré la leche de fórmula». Grace se quedó allí parada y en ese instante fue como si se viera a sí misma 3 meses atrás. La joven madre con las mejillas encendidas por la vergüenza, el niño pequeño con ojos inocentes y la leche a punto de ser retirada. Grace dio un paso adelante antes incluso de tener tiempo para pensar. «No lo haga», dijo Grace, y la palabra salió de su boca con tanta naturalidad como si hubiera estado esperando allí durante 3 meses. Dejó un billete de $20 sobre el mostrador. «Pague todo por ella. Quédese con el cambio». La joven se volvió y miró a Grace con los ojos muy abiertos, exactamente como Grace había mirado a Marcus aquella noche. «¿Pero por qué? Ni siquiera me conoce». Grace sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, porque alguien había hecho eso por ella cuando más lo necesitaba, y le había dicho que no tenía que devolvérselo, solo tenía que pasar el favor a otra persona. Miró a Emma, su hija, que estaba a su lado, observando con los ojos brillantes. «Esta es la lección que quiero que aprenda mi hija, que la bondad nunca desaparece, solo se transmite de una persona a otra, como ondas que se propagan por la superficie de un lago». La joven comenzó a llorar y abrazó a Grace como si fuera un familiar al que no había visto en años. Detrás del mostrador, Betty se secó los ojos con el delantal y sonrió, satisfecha. Esta pequeña tienda había sido testigo de un milagro 3 meses antes, y ahora estaba viendo cómo ese milagro renacía. Cuando Grace sacó a Emma del supermercado, la niña miró a su madre y le preguntó, «Mamá, ¿acabas de hacer lo que hizo el hombre ángel?» Grace sonrió y apretó la mano de su hija. «Sí, cariño, estoy aprendiendo a ser el ángel de alguien». Una semana después de aquella tarde en el supermercado Henderson, Grace llevó a Emma al parque cercano a su nuevo apartamento. Era una hermosa tarde de otoño. Las hojas amarillas caían sobre los sinuosos senderos y las risas de los niños resonaban por todas partes. Emma corrió directamente hacia los columpios, con su cabello rubio ondeando al viento y su risa brillante sonando como campanas. Grace se sentó en un banco de piedra cercano y observó a su hija jugar con una mirada llena de amor y tranquila satisfacción. Por fin la vida era buena y se sentía agradecida por cada pequeño momento como este. «¿Te importa si me siento aquí?» La voz familiar hizo que Grace levantara la vista, y su corazón pareció saltarse un latido cuando vio a Marcus Blackwood allí de pie. Llevaba un abrigo sencillo en lugar del traje caro al que ella estaba acostumbrada a ver, y en su rostro había una sonrisa amable que ella nunca había visto antes. «Marcus», dijo Grace, todavía atónita, «no pensé que volvería a verte».
Solo pasaba por aquí, dijo él, sentándose a su lado. Y os vi aquí a las dos. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, ambos observando a Emma balancearse alegremente. Entonces Grace habló. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte como es debido todo lo que has hecho por nosotros. Marcus negó ligeramente con la cabeza. No lo hice para que me lo agradecieras, Grace. Lo hice porque era lo correcto. Lo sé, dijo Grace con voz cálida. Y precisamente por eso significa tanto. No pediste nada a cambio. Solo diste sin esperar nada a cambio. Esa es la clase de bondad más rara en este mundo. Marcus se quedó callado un momento, con la mirada perdida en la lejanía. Sabes, dijo por fin, durante muchos años, construí mi imperio con crueldad y calculismo. Pensaba que el poder consistía en infundir miedo a la gente. Pero aquella noche en el supermercado, cuando os vi a ti y a Emma, recordé lo que mi madre intentó enseñarme cuando era pequeño. Se volvió hacia Grace. El verdadero poder no reside en cuántas personas puedes hacer que se inclinen ante ti. Reside en cuántas personas puedes ayudar a levantarse. En ese momento, Emma vio a Marcus, saltó del columpio y corrió hacia ellos con sus piernecitas. El hombre ángel, gritó, lanzándose directamente al regazo de Marcus y abrazándolo con fuerza. Has venido a jugar conmigo. Marcus se rió con un sonido cálido y sincero y acarició suavemente la cabeza de la niña. Solo pasaba por aquí, cariño. ¿Estás bien? Estoy muy bien, dijo Emma con los ojos brillantes. Bebo leche todos los días, como me dijiste, y mamá dice que estoy creciendo muy rápido. Lo sé, dijo Marcus en voz baja. Te estás volviendo fuerte, inteligente y valiente, tal y como te dije. Emma lo abrazó un momento más y luego corrió de vuelta al parque infantil. Marcus la vio alejarse y en sus ojos brillaba una luz que antes no había. Es una niña increíble, dijo. La estás criando muy bien, Grace. Grace sonrió. Gracias, y gracias por darnos la oportunidad de tener esta vida. Marcus se levantó, listo para marcharse. Pero antes de alejarse, se volvió para mirar a Grace por última vez. He oído que ayudaste a una joven madre en el supermercado la semana pasada. Grace parpadeó, sorprendida. ¿Lo sabes? Sé muchas cosas, dijo Marcus con una pequeña sonrisa. Y me alegro de que lo hicieras. Entendiste lo más importante. Hizo una pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz transmitía una profunda calidez. La bondad nunca desaparece, Grace. Solo se transmite de una persona a otra, como ondas en la superficie de un lago. Y cada pequeña onda puede cambiar todo el océano. Luego se alejó, dejando a Grace sentada en el banco de piedra, viendo cómo su figura se desvanecía detrás de los árboles. Sabía que quizá no se verían a menudo, pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que él le había enseñado y cómo ella transmitiría esa lección a Emma y a todas las personas que conociera a lo largo de su vida. Todo había comenzado con 3 sencillas palabras. No tengo suficiente dinero. Y todo cambió por una sola palabra. No. A veces, lo más poderoso que puedes hacer no es luchar o conquistar. A veces es simplemente ver a alguien que está pasando apuros y decir, no te preocupes, déjame ayudarte. Esta historia nos enseña que la bondad es el poder más fuerte del mundo. Puede cambiar la vida de una persona y a partir de ahí puede extenderse y cambiar el mundo entero. No hace falta ser tan rico como Marcus Blackwood para hacer el bien. Solo se necesita un corazón que se preocupe y la voluntad de actuar cuando ves a alguien que necesita ayuda. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video para difundir el mensaje de la bondad a más personas. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte historias como esta cada día. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Te ha recordado a alguien de la vida real? ¿Alguna vez has recibido ayuda de un desconocido? ¿O has sido tú quien ha ayudado a alguien sin pedir nada a cambio? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que hay en tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y días tranquilos. Gracias por quedaros con nosotros hasta el final de la historia. Adiós, nos vemos en el próximo video.